Iglesia Fraternidad Cristiana de Laredo, una iglesia para la familia. Presenta para todos los amigos y familias que nos escuchan por YouTube, la palabra de Dios. Te invitamos a nuestros servicios los jueves, montaña de oración a las 7 de la noche. Y los domingos, el culto de celebración, 6 de la tarde. Visítanos en Segundo Carbonel, Manzana G, lote 16, Urbanización Centenario, Laredo, Perú. Iglesia Fraternidad Cristiana de Laredo, una iglesia para la familia. En esta noche, ¿cuántos pueden decir, yo voy camino al propósito de Dios? Amén. Cada año, cada mes, cada día, cada hora que pasa, estamos más cerca de nuestra redención. ¿Cuántos lo ven así? Algunos dirán, ya estoy muy anciano, estoy muy viejo, alégrate, porque se acerca que un día tú lo verás cara a cara a Dios. Y mientras tanto estamos aquí sirviéndole a Él con alegría, con gozo. Acá en esta tierra, hermanos, hay mucho sufrimiento. No es acá un lugar donde dice aquí todo te va a ir bien, te va a ir color de rosa. No es así. Y muchas veces cuando escuchamos, parece que nos predicaran otro evangelio. Pero el evangelio que Dios nos ha traído, Él dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Amén. Esa es la palabra. Entonces, que esta tierra, hermanos, pero lo importante, que nosotros estamos aquí, pero estamos tomados de la mano de Jesucristo. Y vamos camino al propósito, al destino. Somos marcados para salvación. Y ahí estamos en ese camino. Y tenemos que pasarlo con gozo, con alegría. Yo les invito a abrir su segunda de Timoteo, capítulo 1. Y nos vamos poniendo en pie. Aunque sea, si no ha traído, ahí está más grande, ahí acá hay una Biblia gigante. Vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 7 nada más. Hay un mensaje para nosotros, para toda la iglesia. Dice así la palabra del Señor, segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 1 al 7. Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones de noche y de día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Leamos juntos todos estos, el 6 y el 7. Por lo cual te aconsejo, dile a tu hermano que está a tu lado, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos has dado, Dios, espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Tomen asiento. En esta noche voy a predicar acerca, está en la Biblia, el título en realidad, aviva el fuego del don de Dios. Repítelo así a tu hermano, aviva el fuego del don de Dios. Esta es la palabra para esta noche. Y para empezar, yo quiero decirles que esta carta son en realidad dos cartas dirigidas para Timoteo. La primera carta está en Primera de Timoteo,
y segunda de Timoteo. Así está. El que lo escribe es Pablo, y Pablo estaba en la cárcel de Roma, y él iba a ser ejecutado en poco tiempo, iba a morir. En realidad Pablo estuvo 2 veces en la cárcel. La primera vez, según Hechos, el final de Hechos capítulo 16, estuvo ahí predicando sin ningún problema. Pablo estuvo en arresto domiciliario, y así que tenía libertad para que Pablo pudiera recibir a sus amigos, a sus colaboradores, y él estaba en una casa alquilada, no estaba en una cárcel propiamente dicha, estaba en una cárcel alquilada en Roma, en Roma. Pero sucede que después él es apresado, nuevamente ese juicio sigue, y él ya lo apresan en la cárcel como a un delincuente, y está ahí. Y esa es la carta, más o menos el contexto, la situación en que Pablo le escribe esta carta a Timoteo. Iba a ser una de sus últimas cartas para este joven llamado Timoteo, porque él iba a morir, iba a ser ejecutado por su fe, por predicar el evangelio. Y escribe a Timoteo para advertirle lo que estaba pasando, y lo cual serían las características de los últimos tiempos. Estas cartas, si usted lo lee, ahí está lo que va a suceder en los tiempos que estamos viviendo nosotros. Y así que la confianza del apóstol en los propósitos divinos seguían intactas. ¿Por qué? A pesar de que él estaba en la cárcel, a pesar de que él estaba ahí mucho tiempo, estaba incomunicado, no podía recibir visitas como en su primer arresto que tuvo. Él no podía recibir visitas, estaba incomunicado, de tal manera que más adelante dice que Onesíforo lo buscó, dice que lo buscó y lo halló en Roma, lo buscó solícitamente y me halló, un colaborador. Entonces vemos la situación en que estaba el apóstol Pablo. Estaba ahí, encarcelado, no podía salir. Estaba como un delincuente, pero una cosa había en este gran hombre de Dios. En realidad, estas cartas de este hombre hay que tomarlo con mucha seriedad, porque él es un veterano apóstol, un veterano de guerra. Es decir, si tú quieres saber de lo que es servir a Dios, tú tienes que aprenderlo del apóstol Pablo. No hay ningún hombre como él, que haya predicado el evangelio, que haya sufrido, que haya pasado muchas cosas como este hombre, y está escrito su corazón, está en cada una de esas cartas. Y la confianza del apóstol en los propósitos de Dios, en el propósito divino para su vida, estaba intacta. Él estaba gozoso. Es más, él escribió la carta, regocijaos en el Señor, digo regocijaos. Estaba en la cárcel. Miren, ¿de dónde sacaba esa vitalidad, esa confianza, para que él pudiera expresar de esa manera? La cárcel no lo pudo detener. Su cuerpo estaba en la cárcel, pero él seguía predicando. Él seguía, decía, el evangelio no está preso, yo estoy preso. Porque él empezaba, hermanos, a orar. La oración es poderosa. La oración intercesora en la cárcel, él no estaba en realidad. Estaba su cuerpo encarcelado, pero él estaba libre. Su espíritu estaba libre. Y yo quiero, hermanos, animarle, que nosotros va a haber momentos así, tal vez no te van a meter a la cárcel, pero va a haber momentos muy difíciles en nuestra vida. Pero el gozo del Señor tiene que ser nuestra fortaleza en los momentos difíciles de nuestra vida. No tenemos que desconfiar, no tenemos que desconfiar de Dios acerca del propósito que Él tiene para nosotros. Pablo nunca dudó de su llamado, de su propósito. Él nunca estuvo en su mente diciendo, ¿por qué? ¿Por qué estoy en la cárcel, Señor? ¿Mejor? ¿Te serviría mejor si yo estoy predicando el evangelio y libre? Y muchas veces nosotros podemos decir, Señor, ¿por qué estoy enfermo? Si te puedo servir mejor sano. Hermanos, Dios sabe los propósitos para tu vida. Él sabe cómo tú le vas a glorificar. Él sabe cómo tú le vas a hacer de mayor alcance, de mayor impacto para tu generación. Yo personalmente pienso que Dios permitió que Pablo estuviera en la cárcel, porque si él no hubiera estado en la cárcel, él tenía una vida muy ocupada, todo el día predicando muy duramente, caminando, predicando, exhortando, y no había tiempo de escribir 3 epístolas, no habría tiempo. Y solamente, hermanos, Dios tuvo que ponerle en un lugar donde estuviera quieto, meditando,
para que él pudiera escribir estas cartas tremendas, Romanos, todas esas cartas, lo escribió para que nosotros fuera de provecho espiritual. No hay otra manera. No hay otra manera que tú puedas detenerte en tu caminar, de tu trabajo, de tu trajín, de tu negocio, si no es cuando estás en tu enfermedad, en tu lecho, cuando estás en un momento, estás ahí meditando y puedes escribir. Y es ahí donde haces tu mayor impacto. Estas 13 cartas hicieron mayor impacto hasta ahora que él hubiera estado libre y predicando por todas las iglesias de aquel tiempo. Porque Dios levantó a otros hombres, a otros colaboradores, pero estas epístolas que están en esta Biblia, hermanos, Dios lo hizo para que este hombre pudiera escribirlas con un propósito de que hoy día nosotros pudiéramos ser edificados. ¿Pueden entender los planes de Dios? Un poco. Entonces, hasta ese momento Pablo y Timoteo habían servido muchos años al Señor juntos. Se cree que él se convirtió en uno de sus primeros viajes de Pablo. Timoteo era muchacho. Algunos creen que tenía 27 años de edad. Para ese tiempo era muchacho. Pero en este tiempo llegaba el momento de separarse. Se separaron. Pero Timoteo era una persona que Pablo le había encomendado que vaya a Éfeso, que vaya a enseñar, que vaya a predicar. Estuve en Corinto, estuve en uno de sus viajes que hizo a Jerusalén, Pablo. Y también había una persecución en aquel tiempo muy fuerte, muy dura contra la iglesia, contra el cristianismo. Y todos los siervos fieles del Señor iban a sufrir para llevar a cabo su ministerio. Era un tiempo muy difícil servir al Señor. Usted dirá, ahora ya no hay persecución. Sí lo hay. En Egipto, en África, hay cristianos. Han pasado un video en YouTube que muchos cristianos han sido quemados, golpeados y matados a garrotazos. Así. Ahí lo han filmado y lo mataban, le daban en la cabeza, pedradas, los mataban. Terribles cristianos, hombres, mujeres, niños, a las mujeres los pateaban. Hoy, actualmente, hay persecución. Y nosotros tenemos la dicha de tener libertad religiosa en este tiempo. No sabemos por cuánto tiempo, pero lo único que sabemos, hermanos, es que nosotros en este tiempo de libertad debemos poner todo nuestro esfuerzo, nuestro empeño de servirle a Dios, porque en otros lugares no es fácil servirle a Dios, hay persecución. En China hubo un templo que vino un cargador frontal, una máquina grande, y destruyó toda la infraestructura de la iglesia y todos los cristianos fueron llevados a la cárcel hoy actualmente en la China. En China está prohibido hacer cultos, reuniones, está prohibido, ahí no hay iglesia, ahí no hay pastores, entre comillas, no hay, está prohibido. Y yo quiero decirles que es momento de nosotros de meditar, de nuestras libertades religiosas, pero que muchas veces no estamos sirviéndolo a Dios de todo corazón. A veces vivimos tan cerca de la iglesia, y para mí es cerca hasta donde la tumba donde yo vivo es cerca, es cerquísimo venir acá a este lugar, servirle al Señor. Yo he estado en lugares en la sierra donde tienen que caminar 4 horas para poder llegar a escuchar la palabra de Dios. Caminar, porque no se puede ir, hermano, en carro ni mototaxi. Los lugares son accidentados, tienen que cruzar ríos, tienen que cruzar cerros, valles para llegar. Pero van con mucha alegría, con mucho gozo a escuchar la palabra, a servirle al Señor. Así que nosotros tenemos que meditar acerca de eso. En aquel tiempo había una persecución terrible contra todos los fieles del Señor. Y este contexto es la que Pablo le escribe a Timoteo. ¿Para qué? Para animarle y para exhortarle. Y le dicen en 2 de Timoteo 1:8, participa de las aflicciones del Evangelio, según el poder de Dios. No había otra alternativa. Y Pablo tenía confianza en Timoteo. ¿Por qué tenía confianza? Porque él tenía una fe sincera. Le dice, una fe no fingida. Y estaba a disposición para el servicio. Era una persona que había estado con Pablo en las buenas y en las malas. Y todo lo que sabía, Pablo lo había enseñado. Y Pablo lo ve como un sucesor natural. No pensó en otros. No pensó en Juan Marcos, no pensó en Silas, no pensó en otros, sino pensó en Timoteo, para que sea la persona que iba a recibir la posta. Pablo iba a morir, pero tenía que levantarse otra persona para continuar el mensaje del Evangelio. Esa es la
contexto. ¿Y cuáles son los recursos con los que iba a contar Timoteo? Ahí está, con el poder de Dios. Con 2 de Timoteo 1:9, la gracia en Cristo Jesús. 2 de Timoteo 1:14, el Espíritu Santo que mora en nosotros. ¿Cuántos saben que nosotros tenemos el poder de Dios? Algunos dicen, de ahí lo vamos a ver y usted va a tener la seguridad de que usted tiene el poder de Dios. La gracia en Cristo Jesús. Vamos a hablar un poquito más de eso. Y el Espíritu Santo que está en nosotros. Todos tenemos el Espíritu Santo. Todos los que hemos aceptado a Jesús tenemos el Espíritu Santo. Pero otra cosa es tener el poder, la unción del Espíritu Santo. Son cosas diferentes. Entonces, vamos a empezar esta carta y habla acerca del saludo. Dice el escritor es Pablo. Y él dice de esta manera, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. ¿Por qué Pablo empieza así la carta? Si Timoteo lo conocía. Si Timoteo sabía que era el apóstol de Jesucristo. ¿Saben por qué? Porque esto serviría para respaldar a Timoteo cuando quisieran poner en duda su ministerio y poder decir, yo he sido mentor, mi mentor ha sido el apóstol Pablo, el que ha sido llamado por Jesucristo por la voluntad de Dios. Así que él le hace recordar la dignidad de su ministerio, se basa en la voluntad de Dios. ¿Cuántos de nosotros sabemos que hemos sido llamados por Dios? El que está en el ministerio, escúcheme bien, el que está en el ministerio, o Dios lo ha llamado al servicio pastoral, tiene que tener la seguridad de que Dios lo ha llamado. Porque si no tiene la seguridad que Dios lo ha llamado, va a dejar la obra. Porque van a surgir problemas, inconvenientes, y él va a decir, no, si las cosas son así, mejor me voy y dejo todo. Así que es importante saber un pastor su llamado, de quién viene. Porque hay muchos que se llaman ellos solos. Dicen, a mí me gusta predicar, me gusta enseñar, no es que te guste. Si no tienes que, te dice la Biblia en Hebreos, y nadie toma para sí esta honra, sino el que ha sido llamado por Dios. Amén. Dios te llama de una manera inequívoca, de una manera que tú sabes que es de parte de Dios. Cuando tú tienes ese llamado, entonces nada te puede conmover, nadie te puede distraer de tu llamado, nada te puede perturbar ni atemorizar. Igual ustedes, cuando ustedes saben que han sido llamados por Dios, entonces ustedes ya no se van a mirar al mundo, ustedes ya no van a retroceder, ustedes no se van a desanimar, porque saben que Dios les ha llamado, que Dios los ha escogido antes de la fundación del mundo. ¿Cuándo tienen esa seguridad? Entonces Dios nos ha llamado según la promesa de la vida que está en Cristo Jesús. ¿Para qué Dios nos ha llamado? Para predicar el Evangelio. Muchos creen que Dios ha llamado para vivir feliz, para que el marido ya no le pegue a la mujer, para que la mujer ya no gaste mucho la plata en vanidades, para que todos vivan feliz. Eso es parte del Evangelio, pero Dios nos ha llamado para que tú y yo prediquemos el Evangelio, para que mucha gente conozca a Jesús. ¿Y quién es el destinatario? Timoteo. Y aquí le dice a Timoteo, amado hijo. Yo quiero recalcar aquí la calidad de la relación que existía entre ambos. Muchas personas que están ahora enseñando acerca del mentoreo, del discipulado, lo toman como ejemplo este texto de Timoteo. Entonces había calidad de la relación entre ambos. Provenía de un apóstol que le consideraba como un hijo. Miren qué cariño, que le diga de tal manera, hijo mío, hijo amado. O sea, había una relación muy fuerte entre ellos. Había posibilidades que no se volverían a encontrar también. Y es por eso, como le decía al inicio, que Pablo escribe esta carta a Timoteo. Quiere decir que tal vez serían sus últimas palabras. Imagínate tú que sabes que tienes una persona que mucho tú amas y tú le escribes una carta. Yo creo que le escribirías con todo tu corazón. Esas palabras tendrían que brotar de lo profundo de tu ser, porque sabes que nunca más lo vas a ver. Y Pablo sabía que esas serían sus últimas palabras
Y Timoteo, por su parte, yo creo que llegaría a sus manos y él lo leería y lo guardaría con mucha reverencia. Y esas exhortaciones lo conservaría con mucha solemnidad, porque él sabe que era una persona que él también mucho estimaba, mucho amaba. Yo quiero también decirles que hay un equilibrio y tiene que haber un equilibrio entre la intimidad y el respeto. Muchas veces en la iglesia hay mucha confianza, intimidad, pero falta el respeto. Tiene que haber respeto. ¿Me están escuchando? Tiene que haber amistad, pero tienen que entender también ustedes que tiene que haber autoridad. No se puede mezclar las cosas. Yo a veces escucho, no, Jesús es mi pata, dicen. Jesús es amor. Jesús es esto. Y nos tomamos a veces mucha confianza con Dios, con Jesús. Hermanos, recordemos que Él es Dios. Recordemos que Él es amor, pero también Él es fuego consumidor. O sea, nosotros nos quedamos con una parte del Evangelio. Dios es amor, pero también Dios disciplina. Y Dios al que ama, Él castiga y disciplina. Entonces tenemos que tener reverencia. Y la reverencia se muestra en nuestra manera de vivir. Cuando vamos a la iglesia, cuando estamos en el templo, cuando estamos nosotros reunidos, cuando estamos nosotros haciendo las cosas espirituales. Eso tiene que... Entonces en la relación de Pablo y Timoteo había una fuerte amistad, pero sabía quién era Timoteo. Era una autoridad. Había mucha intimidad entre ellos, pero también había respeto. Y eso tiene que ver en la iglesia. No se tiene que, muchas veces nosotros nos tuteamos, o a veces decimos, ven, y nosotros tenemos que tener mucho respeto por la autoridad. El amor y la amistad, esto es importante en nuestras relaciones también familiares. Entre Pablo y Timoteo había amor y había amistad. Y eso tiene que haber en el hogar, entre padres e hijos, y también tiene que haber en la relación con los líderes de la iglesia. Tiene que haber amor, tiene que haber respeto, tiene que haber amistad. Todos somos amigos. Amén. Gloria a Dios. Después dice la gracia y misericordia y la paz. Estoy todavía en el verso 2. Dice, ¿qué es la gracia? ¿Cómo le entendemos la gracia nosotros? Muchas veces no entendemos nosotros qué es la gracia, pero sí entendemos qué es desgracia, es lo malo que nos viene. La desgracia puede suceder de un momento fortuito, un inconveniente, pero la gracia es un favor inmerecido, es la bondad de Dios hacia el hombre pecador. En otras palabras, nosotros no merecíamos nada, tú no merecías nada, pero Dios mostró su gracia para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La gracia es constante. La gracia de Dios no es que yo te doy gracia este año y el otro año ya no te doy gracia. La gracia de Dios no es que si tú te portas bien, yo te voy a amar, yo te voy a bendecir. La gracia de Dios es constante, no es como nosotros. La gracia de Dios no es si yo te bendigo, te doy algo y tú me pagas bien, entonces todo está bien. Te voy a seguir ayudando, te voy a seguir bendiciendo. La gracia de Dios es constante en las buenas y en las malas. Y nos capacita, escúchame bien, nos capacita para hacer frente a cada circunstancia que se nos presenta. La gracia de Dios es importante en nuestras vidas. En Juan 1:16 dice que recibimos de Dios gracia sobre gracia. Miren, de Dios recibimos gracia sobre gracia continuamente. La gracia es importante. Si tú no entiendes bien la gracia, escúcheme bien, hermanos, si nosotros no entendemos bien la gracia, nosotros no vamos a vivir el Evangelio libres, en libertad. No vamos a vivir el Evangelio de una manera gozosa, alegre, como Dios quiere. La gracia nos capacita para vivir un Evangelio como Dios quiere. La gracia está por encima del legalismo, que dice y señala el fariseísmo. La gracia, hermana, es la bondad inmerecida de Dios. ¿Qué significa eso?
Tú puedes decir que yo tal vez puedo estar en la calle y me puedo haber enojado con una persona. Y esa persona me ve y después me ve más tarde predicando. Y puede decir, pero esa persona no se molestó, no discutió con otra persona, pero después está predicando. Es que ellos no entienden la gracia. ¿Qué es la gracia? La gracia, hermanos, Pablo sabía que era suficiente para superar las dificultades del tiempo y la prueba. Es la gracia. Pablo tenía una enfermedad, no se sabe qué era, pero tenía un aguijón en la carne. Y dice que le había pedido 3 veces a Dios para que Dios le sanara esa enfermedad. Y Dios le dice, Pablo, está en 2 de Corintios capítulo 12, Pablo le dice, ya no me pidas más por ese aguijón, porque no te lo voy a quitar. En otras palabras, yo no te voy a sanar, porque quiero que entiendas una cosa, que mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Qué significaba eso? Muchos entienden que Pablo le era necesario tener ese aguijón, porque él tenía revelaciones tremendas con Dios, de tal manera que Dios le llevó al cielo en una oportunidad y le mostró todo lo que le iba a heredar por ser fiel a Dios. En otras palabras, Dios le dio un anticipo de cuál iba a ser su corona, su recompensa, y le mostró el cielo a Pablo. Entonces, Pablo tenía, no solamente eso, tú lees los Romanos, lees la epístola, son revelaciones que Dios le dio a él, el Espíritu Santo, de una manera, hermanos, directa le dio a él. Así que él tenía mucha revelación de Dios. Él decía, y dice el Espíritu que en los postreros tiempos tenía una comunión tremenda con Dios. Así que él, para que no se envanezca, para que no se enorgullezca, para que no confíe en su habilidad, en su fuerza, Dios le puso un aguijón. Entonces Pablo dijo, Señor, entonces yo me regocijo, me alegro en mis debilidades, porque cuanto más débil soy, entonces soy fuerte. Reposaba toda la gracia de Dios sobre la vida de Pablo. La gracia es importante para superar los problemas, para superar las pruebas. La gracia de Dios, hermanos, es importante. Tenemos que movernos en la gracia de Dios. Muchas veces tú dices, Dios mío, pero yo quiero cambiar. Todavía todavía hay algo que tú dices, Señor, soy indigno. Cuando tú te consideras así, es que la gracia de Dios está operando en tu vida, en cada uno de nosotros. Pero cuando tú dices, no, yo soy más justo que el otro, yo doy Dios más que el otro, yo voy a la iglesia todos los días. Entonces, hermano, tú no estás operando en la gracia, tú estás operando en tus fuerzas, en tus fuerzas. Entonces yo quiero decirte que la salvación y el llamamiento, hermanos, son por medio de la gracia. La salvación es por medio de la gracia. El llamamiento, por ejemplo, para mí, Dios me ha salvado. Dice en Efesios que la salvación es un don de Dios, no por obras, para que nada es por gracia, no por obras. Entonces Dios nos salva por la gracia. Pero a la vez Dios me ha llamado, en este caso a mí me ha llamado a predicar. Entonces también me ha llamado por su gracia. A todos nos ha llamado para operar en los dones por su gracia. No hay nada que nos recomiende a Dios. No nos ha llamado por ser los más buenos. Algunos creen que están aquí en la iglesia, que Dios los ha llamado, porque ellos han sido 5 hermanos, y entonces él está en los caminos de Dios, porque de los 5, él ha sido el más bueno que ellos. No, hermano, no te ha llamado por ser el más bueno. Quítate de tu mente, porque si fuera así, sería por obras. Dios te ha llamado por gracia. Jacob estuvo en el vientre. Todavía no había nacido, no había hecho ni bien ni mal, pero Dios lo escogió de su vientre para que él sea el heredero de las promesas, siendo el menor. ¿Me están entendiendo? Todo es gracia, todo es gracia. Muchas veces tú crees que por tu conocimiento, tu intelectualismo, tú estás sirviéndolo a Dios y Él te va a levantar para que tú prediques. Dios no te llama por tu conocimiento, Dios no te llama por tu cara bonita, Dios no te llama por tus habilidades, porque te expresas bien. Es por gracia, es pura gracia. ¿Me están entendiendo? Pero lo que tú tienes que hacer, como más adelante voy a hablar, cuando Dios te llama, tú tienes que capacitarte y, hermanos, reforzar ese don, ese llamado que Dios te ha dado, que son cosas diferentes. Amén. Entonces, ahí estamos. Para cumplir nuestro ministerio es necesario que esforzarnos en la gracia que es en Cristo Jesús. Dios te llama
y todo es por gracia, pero tú también tienes que esforzarte. Por eso dice en 2 de Timoteo 2:1, dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Porque tú puedes decir, el pastor dice, no es porque yo oro mucho, no es porque esto, es la gracia de Dios. Entonces tú te vas a ir al otro lado y vas a decir, entonces dejo que la gracia sea, que la gracia sea todo. Y yo no hago nada. Así que no vengo los sábados a orar, no vengo los jueves a orar, no vengo a la iglesia, porque tengo que yo solamente esperar en la gracia de Dios. Hermano, estás equivocado, porque la Biblia también me dice que yo debo esforzarme en la gracia de Dios. Amén. Miren, es la gracia de Dios, pero es también tu esfuerzo para poder lograr lo que Dios, hermanos, quiere hacer de tu vida. Hay un esfuerzo de nuestra parte, la gracia operando, pero tú también tienes que poner de tu parte. ¿Están la iglesia aquí? Amén. Entonces, ¿eres consciente en todo momento, hermanos, de tu vida, que la gracia de Dios esté en tu vida? ¿Cuántos son conscientes de que la gracia de Dios esté en su vida? Hermanos, es una de las cosas que tú tienes que entenderlo. Es como saber el ABC, la gracia de Dios sobre tu vida. El diablo te hubiera destruido ese momento porque tú abres puertas, porque tú mientes. Pero ¿por qué el diablo no te hace pedazos? Por la gracia de Dios. Tú eres una persona que fallas en tu hogar. Pero ¿por qué, hermano, Dios te sigue bendiciendo? Por la gracia de Dios. Porque tú después dices, Señor, perdóname. Y opera la gracia de Dios. Ahí opera la gracia de Dios. No cuando tú no reconoces. No cuando tú dices, Señor, yo soy así. No, la gracia de Dios opera cuando tú te humillas. Por eso, cuando más débil soy, la gracia de Dios está sobre tu vida. ¿Y cuándo eres débil? Cuando reconoces, Señor, yo no puedo. Padre, yo no puedo predicar si tú no me ayudas. Padre, yo no puedo aconsejar si tú no me das sabiduría. Padre, yo no puedo ni siquiera orar si tú no me ayudas. Hermanos, todo eso, no podríamos hacerlo si la gracia de Dios no estuviera sobre nuestras vidas. Después sigue diciendo Pablo, la gracia y la misericordia. ¿Y qué es la misericordia? Es la bondad espontánea. Es decir, Dios muestra misericordia porque Él quiere. Es espontáneo, algo que a Él le nace. Dios es un Dios de misericordia. Dice la Biblia que, hermanos, cada mañana sus misericordias son nuevas. Miren, cada día de esta tierra, hermanos, la misericordia de Dios para nuestras vidas son diferentes, son nuevas. Así que es una bondad espontánea, es un trato con ternura. Él no nos trata como deberíamos. Él nos trata con compasión. Lo trata al miserable pecador con compasión, muestra su misericordia. Por eso dice la Biblia, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que muera por la salvación de mucha gente, hermano. Amén. Entonces, hermanos, la misericordia de Dios. Después Pablo habla de gracia, habla de misericordia y dice la paz. ¿Qué es la paz? Cuando tú entiendes qué es la gracia y cuando tú, hermanos, recibes la misericordia de Dios, tú puedes vivir, hermanos, en paz. No hay paz si tú no entiendes la gracia. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Paz, la paz de Dios. La paz de Dios cuando dices, estás desesperado porque ya no tienes que comer la otra semana, tienes que pagar la letra y no tienes de dónde. Descansa en la gracia, hermano. Descansa en la misericordia de Dios. Y cuando tú descansas en la gracia y en la misericordia de Dios, es decir, tú no mereces de nada de Dios, pero Dios te lo da por misericordia. La Biblia dice que, hermanos, los cuervos tienen hambre y Dios los alimenta. La Biblia dice que los leoncillos tienen hambre y Dios les da de comer. Y yo te hago la pregunta, si Dios le da de comer a los cuervos, si Dios le da de comer a los leoncillos del campo, cuánto más que tú eres su hija y su hijo. ¿Te das cuenta? Dios, hermanos, la paz es el resultado de disfrutar la gracia y la misericordia de Dios. ¿Cuántos pueden dormir en paz? ¿Cuántos cuando van a su cama dicen, en paz me acostaré
y asimismo dormiré, porque solamente tú, oh Jehová, me haces vivir confiadamente. Ese está en la Biblia, es un salmo. Entonces tú te puedes, hermanos, acostar sabiendo que mañana es otro día y que nuevamente es otro día de la misericordia, de la fidelidad de Dios para tu vida. Muchas veces cuando tú recibes una mala noticia, ay, que tienes algo por acá, que tengo en mi pulmón, que tengo en mi hígado, puedes recibir todas las noticias que tú tengas, el diablo te puede decir, el hombre, pero tú confía, hermanos, en la gracia, en la misericordia de Dios para tu vida y dile, no moriré, sino que viviré y veré las grandes obras de Dios en mi vida. Hermanos, Dios tiene propósito. Y si Dios tiene propósito para tu vida, tú no te vas a morir. Yo no sé cuántos pueden entender. Algunos dicen, no, pero dice la Biblia que debemos decir, Señor, si es la voluntad de Dios, mañana comerciaré, mañana viajaré, si es la voluntad de Dios. Es cierto. Pero hermanos, cuando Dios pone en tu espíritu de que el propósito de Dios para tu vida, Él todavía no ha terminado, es que tú puedes decir, todavía no es el tiempo para mí. No es el tiempo que yo deba morir. Hay mucho más para ti. Tú tienes que vivir en esa seguridad. Y cuando tú tienes esa seguridad de que el propósito de Dios para tu vida es ganar almas, es viajar, es testificar, es hacer muchos planes para Dios, entonces tú no te puedes morir. El diablo no te puede matar, porque tú estás en los planes de Dios. Tú estás marcado, tú estás marcada en los propósitos eternos de Dios. Hermanos, ¿cuántos dan gloria a Dios? Dice la Biblia también, hemos empezado los saludos, sirviendo a Dios según la promesa de vida que es en Cristo. Dice, doy gracias a Dios. Estoy ahí en el verso 3. Él estaba ahí en la cárcel romana, encarcelado como criminal por predicar el Evangelio, y él decía, yo doy gracias a Dios. ¿Cuántos pueden dar gracias a Dios en los momentos más difíciles? Estamos pasando enfermedades, estamos pasando necesidades. Tal vez tu familiar esté enfermo, está con cáncer, yo no sé lo que tú estés, pero dile, gracias Señor. Hermano, yo entendí una cosa. Tú debes darle gracias a Dios por tu enfermedad. Tú debes darle gracias a Dios mientras tu enfermedad dure, porque no es para siempre. Tú debes darle gracias a Dios mientras tu necesidad dure, porque no es para siempre. Tú debes darle gracias a Dios mientras tu problema está ahí latente, porque no es para siempre. ¿Sabes por qué? Porque, hermanos, benditos sean los problemas, porque los problemas, las enfermedades nos acercan a Dios. O dime que no, te acercan a Dios. Solo al semente, así tú puedes postrarte y arrodillarte y derramar tus lágrimas delante de la presencia de Dios. Y dice, Señor, socórreme. Padre, aquí estoy, Señor. Entonces los problemas son bendición, hermano. Son bendiciones de Dios para nuestras vidas. Por eso, hermanos, tú tienes que siempre recurrir a Dios en las buenas y en las malas. Hay muchos cristianos que solamente se consagran a Dios cuando están pasando problemas. Y Dios lo sabe. Entonces Dios nunca les quita los problemas. Porque sabe que no hay otra manera de que se consagren. Pero cuando tú, hermanos, has vivido tu vida, que dice, bendice alma mía Jehová en todo tiempo, entonces Dios sabe que tú le vas a buscar en las buenas, en las malas, en la salud, en la enfermedad, en la prosperidad, en la bendición. Hermano, Dios va a saber que tú eres a prueba de todo, que tú eres fiel. Entonces Dios, hermanos, se va a contentar, se va a gozar de ti, hermano. ¿Cuántos queremos ser así? Y Pablo estaba en la cárcel, pero decía, yo doy gracias a Dios. Estaba abandonado por sus amigos, muchos le habían dado la espalda. Si usted lee la Biblia ahí, hermano, dice que muchos lo habían dejado. A Pablo, dice en el verso 15, ya sabes esto, Timoteo, que me abandonaron todos los que están en Asia, los cuales son Figelo y Hermogenes. Hermano, lo habían abandonado. Muchas personas que habían estado predicando con él, muchas personas que decían, sí, vamos a servirle, lo abandonaron. Se avergonzaron de sus cadenas, de su prisión. Porque muchas veces nosotros pensamos, hermanos, como Dios dice que nos va a dar la victoria, Dios dice que nos va a sanar, Dios dice que cuando lo ven, que cuando nos ven en la desgracia, nos dejan. Porque el Evangelio, hermanos, todo tenemos que pasar. Lo vieron a Pablo predicando, sanando enfermos, echando, el poder de Dios. Ahí estaban pegados todos. Veían la bendición de Dios cuando Pablo predicaba.
cuando echó fuera, ¿se acuerdan de echado fuera? Hizo muchos milagros. Pablo, todos estaban pegados ahí, pero cuando lo metieron a la cárcel, a Jesús, cuando él echó, hermanos, abría los ojos de los ciegos, el oído de los sordos, los paralíticos caminaban. Pero ¿dónde estuvieron toda esa gente? Los seguían multitudes, 5.000, 4.000. Ahí había 9.000 que los dio de comer. ¿Dónde estuvieron cuando fue apresado? ¿Dónde estuvieron sus apóstoles? Todos le dieron la espalda. Los amigos se conocen en el momento de adversidad. El verdadero cristiano se conoce en el momento de la prueba. Hermanos, yo quiero decirte que una de las cosas que Dios ve es el corazón del pueblo. Yo me acuerdo, les cuento un testimonio, ¿no?, para que yo quiero y que ustedes lo puedan entender. Nosotros teníamos una hermana que era como nuestra mano derecha de nosotros, más de mi esposa. Era como una hija. Así que mi esposa lo hacía sus masajitos por allá, porque mi esposa siempre a veces se estresaba, lo hacía sus trencitas, era muy cariñosa, era muy buena. Y siempre a veces iba a la casa, estábamos con nosotros, era soltera. Pero un día vino el diablo, ¿no?, y arrasó con todo. Al que le habla, me clavaron más de 3 juicios, me calumniaron, de todo el pasado. Hermanos, todo el que sirve a Dios, no se sorprenda si te calumnian, si te difaman, eso es normal. Eso tenemos que nosotros ya, es así, el diablo es así. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Y esta persona, me acuerdo que en el momento más difícil, ahí se ve, pues, se fue a Lima. Denuncias, pues ya denunciaron, éramos como 5, y a los 5 nos denunciaron penalmente, ¿eh? ¿Sabe lo que es una denuncia penal? Es para cárcel. A todos nos denunciaron. Y esta persona se fue a Lima. Pero de Lima se vino, hermanos, ella tenía una enfermedad que le brotaba en la piel, eran como tumores. En todo el tiempo que estaba nosotros se paralizó esos tumores. Oramos por ella y vivía su vida años tranquila. Se fue y me acuerdo que se vino porque le comenzaron a brotar esos tumores, salían como chupos de todo su cuerpo. Y me acuerdo que Dios en la oración, Dios habló y le dijo que ella en el momento más difícil nos había abandonado y que por eso Dios le puso esa enfermedad a ella. Dijo que prácticamente Dios lo iba a llevar. Yo quiero decirte, hermanos, que muchas veces nosotros como cristianos, ustedes como ovejas, cuando ustedes ven a un siervo de Dios que ama a Dios, que le sirve a Dios, porque ustedes son conscientes, porque yo creo que si ustedes vieran que el ministerio pastoral es un ministerio hipócrita, es un ministerio que no sirve, no ama a Dios, yo creo que están perdiendo su tiempo acá, porque se va a ir ese ministro al infierno y a todos los que los pastorea, si tiene una vida así, desordenada. Pero si usted ve una persona que le sirve a Dios, hermanos, yo quiero decirle, hermano, con todo mi corazón, de que usted debe apoyarlo, de que usted debe amarlo, de que usted debe orar por ellos, respetarlos, amarlos por la tarea que hacen. Porque así dice la Biblia. Dice, contra un anciano, dice en Timoteo, no permito, dice, calumnia, sino por 2 o 3 personas. Imagínense, ahí está en la Biblia. Y ténganlo por doble honor, mayormente a los que enseñan y predican la palabra de Dios, dice. Porque son, dice, dignos, dice, de un salario, porque no pondrás, dice, bozal al buey que trilla. Está hablando de las personas que enseñan, que trabajan en la palabra. Pablo dice, póngalo en alta estima, y los que gobiernan bien su casa. Y hagan partícipes, ayúdenlo económicamente, así dice la Biblia. Bueno, el punto es esto. El punto yo quiero decirte que cuando tú aceptas, hermanos, integrar parte de una visión, de una iglesia, porque cada pastor, Dios tiene un llamado, tiene una visión de cómo llevar la obra de Dios, de cómo motivar a la gente. Entonces, tú tienes que, hermanos, en otras palabras, confiar en esa persona. Y no solamente cuando las cosas están bien, sino en todo momento, confiar en esa persona. Entonces, hermanos, yo saqué mi conclusión leyendo las escrituras, dije, esta persona se fue cuando hubo problemas, su familia, ándate que va a estar en problemas ahí, los van a meter a la cárcel.
y nosotros estuvimos haciendo frente a todo, Dios nos guardó. Y hermano, por dejarnos solamente de apoyar, Dios le dijo así literalmente, en el momento cuando más ellos necesitaron de ti, tú los abandonaste. Y ella partió con el Señor, se reconcilió con nosotros. Tuvo una muerte muy bonita. Entonces, hermanos, Pablo también, muchos lo abandonaron, muchos de sus amigos. Y Pablo dice, tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuve en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale al Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día, y cuando nos ayudó en Efeso, tú lo sabes mejor. Qué bendición son aquellas personas, amén. Hermanos, y Dios bendiga a esas personas. En verdad que es necesario esa gente. Y dice, Pablo había sido abandonado por sus amigos, habían herejías que amenazaban la iglesia. Le dice, hermanos, que había persecución de creyentes en Roma y esperaba ser ejecutado. Todo ese era el panorama y Pablo dice, yo doy gracias a Dios. Ya lo iban a matar y él estaba agradeciendo a Dios. Entonces, hermanos, ninguna de estas dificultades le quitaron el gozo y la gratitud a Dios. Y él expresa gratitud a Dios por su vida, por Timoteo. Hermano, Timoteo era una mano derecha para Pablo. Pablo le dice, anda a Efeso, anda a Corinto, anda allá, mira, no puedo yo, él estaba en la cárcel. Anda, anima a las iglesias, se convertían muchas, confírmalos en la fe. Timoteo, hermano, era una persona así. Y yo con mi esposa muchas veces digo, Dios mío, ¿cuándo será que tú ya nos traigas estos Timoteos? Tenemos que formarlos, tenemos que ir formándolos, no van a venir por arte de magia. Y a veces decimos, Señor, mi esposa me dice, quisiéramos que Dios nos dé una persona así como un José que nos ayude. Hay mucho, hermanos, que hacer. Y se necesita gente leal, gente fiel, como un Josué que lo fue a Moisés, ¿se acuerdan? Como lo fue, hermanos, estos grandes hombres de Dios. Entonces, nosotros tenemos que tener, hermanos, mucha gratitud a Dios en los momentos difíciles. A veces es difícil, pero tiene que haber en nuestro corazón gratitud. Tenemos que servir a Dios de acuerdo con la enseñanza, dice, ambos conocieron a Dios por sus padres. Ahí la Biblia dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, dice. Pablo recibió el Evangelio por sus padres y Timoteo de su abuela, llamada Loida, y su madre Eunice. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Acá hay un ejemplo para nosotros los padres. Ustedes tienen que influir bastante en sus hijos, amén. Tienen que influir bastante en sus hijos. Pero va a llegar un momento que sus hijos, ellos van a tener la decisión de tomar, o sea, si van a decidir servir a Cristo. Porque cuando usted influye en ellos, no van a ser salvos. Ellos van a llegar a una edad en que por ellos mismos, ellos tienen que tener, hermanos, van a llegar a tomar una decisión acerca de su salvación. Pero a lo menos va a haber una influencia poderosa. Entonces Timoteo tenía un lugar especial, hermano. Y dice que Pablo oraba con regularidad por él. Estaba en la cárcel, pero su espíritu era libre y activo en la obra de Dios. Entonces, hermanos, Pablo oraba por Timoteo. ¿Cuántos están orando por sus hijos? Oren por sus hijos. Nosotros estamos orando. En verdad, para mi esposa, no, a nosotros, ustedes les consideramos, a pesar que son adultos, la mayoría, algunos, los consideramos como hijos espirituales. Y oramos bastante por ustedes. No hay día que no oramos por ustedes. Estamos orando siempre por la bendición, para que maduren en las cosas de Dios. Entonces Pablo recordaba la fe no fingida, es decir, había una fe sincera, que en él no había fingimiento, en él no había falsedad. Mire, ¿se podrá decir de nosotros así? Que nuestra fe no es fingida, que nuestra fe es sincera, o es una fe falsa, o es una fe hipócrita, o es una fe, hermano, de conveniencia. Pero Pablo decía, tú, Timoteo, tienes una fe sincera. Entonces no era un creyente que está convencido, hermanos, solo cuando las cosas van bien, sino Timoteo, hermanos, en todo momento estaba con Pablo.
en sus cadenas, en sus prisiones. Entonces, hermanos, ahí estamos. Y voy a terminar brevemente el don y el llamamiento de Dios. Dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don que está en ti. Yo quiero decir lo que muchos que leen este pasaje, hay gente que pone las manos. Entonces dice, el pastor ore por mí, quiero que Dios me dé un don. Quiero lo que usted tiene, Dios me lo dé. Entonces dice, aquí en la Biblia dice, pastor, miren, y los que oran dicen así. Bueno, acá dice la palabra de Dios, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Si tú lo lees, vas a pensar que Pablo puso sus manos en Timoteo y recibió el don que él tenía. Y no es así. Si vemos más adelante, hermanos, está hablando que Timoteo recibió el don y el ministerio por una palabra profética. Así que está en 1 de Timoteo. Recibió la palabra profética y después recibió la confirmación del presbiterio. Le pusieron las manos los ancianos. Y Pablo después lo confirmó, puso sus manos sobre él. O sea, hay que leer toda la Biblia. En 1 de Timoteo está eso. O sea, no es que si tú lo lees rápido vas a pensar que él puso las manos y ya recibió todo el don. No, sino todo fue un proceso. Amén. Entonces, porque el único que da dones, hermanos, en 1 de Corintios dice, ¿quién es el que da dones? Es el Espíritu Santo. Él da los dones y reparte como Él quiere. No depende del hombre. No dice, Señor, a mí dame el don de profecía, es el más espectacular, es más bonito. No, no es como tú quieres, sino como el Espíritu Santo quiere. Así que el Espíritu Santo le dio el don, hermanos, a Timoteo. Pero Pablo lo confirmó delante de la iglesia, los ancianos también, para que lo respetaran y supieran que él no se había llamado a él mismo, sino era confirmado por los ancianos de la iglesia. Entonces aquí está, dice, aquí está la primera exhortación. Las anteriores era que Pablo lo estaba animando. Entonces era necesario, por las circunstancias que Timoteo iba a atravesar, y le dice que los tiempos iban a ser peligrosos. Entonces, hermano, dice que avive el fuego. Hermanos, muchas veces nosotros nuestro don lo enterramos. Muchas veces nosotros, Dios nos ha dado dones. Y la palabra dice, aviva, aviva. ¿Qué quiere decir? En 1 de Tesalonicenses 5:19 dice, no apaguéis el espíritu. Quiere decir que nosotros podemos apagar, hermanos, el espíritu. ¿Cómo lo apagas? Lo apagas cuando no oras. Lo apagas cuando no lees la Biblia. Lo apagas cuando no vienes a tus reuniones. Lo apagas cuando no vienes, hermanos, a orar. Apagas el espíritu. ¿Ustedes por qué creen que cuando se está, hermanos, cantando se siente la presencia de Dios? No es algo gratuito. Es porque nosotros, hermanos, los sábados, eso es justamente lo que yo pido, todos los que estamos aquí. Señor, que el día domingo se sienta tu presencia en la alabanza, en la palabra. Padre, tu presencia. ¿Cómo lo atraemos? Buscando a Dios, trayendo, hermanos. Entonces tenemos que entender que tenemos que avivar el fuego, tenemos que vigilar el fuego en el altar de nuestro corazón. ¿Y cómo lo hacemos? Tenemos que alimentarnos constantemente nuestra mente, nuestra relación con Dios. Tenemos que estar conectados con Dios. Dice que apartado de Él, nada podemos hacer. Tenemos que ejercitar los dones recibidos, no perder el celo, el entusiasmo por la obra del Señor. Cuando la iglesia ya no sale a evangelizar, cuando la iglesia no está testificando, está apagando el fuego del don que ha recibido. Está apagando, hermanos, cuando no hay entusiasmo, cuando la gente viene por venir a la iglesia, cuando no hay entusiasmo de venir, vienen por ver. Entonces, hermanos, ¿qué está pasando? Se está apagando el fuego. Nuestra vida se está secando. Tenemos que cuidar, hermanos, tenemos que buscar a Dios, tenemos que buscar su presencia día a día. Así haya frío, levántate a orar, a buscar la presencia de Dios. Hermanos, es importante. Está en 1 Timoteo 1:18, que fue por profecía Timoteo por su don, y en 1 Timoteo 4:14, por la profecía e imposición de manos del presbiterio. Entonces, el don que recibió Timoteo fue dado mediante profecía y fue confirmado por los ancianos de la iglesia. Hermanos, yo termino diciendo que los dones son dados por el Espíritu y no por los hombres. 1 de Corintios 12, del 7 al 11.
Muchos utilizan esta carta y con eso termino diciendo que Timoteo fue un evangelista. Pero si tú ves, hermanos, Timoteo en realidad era un pastor, era un evangelista y enseñaba, es decir, tenía todas las características de un pastor. En primera de Timoteo 4:14 le dice Pablo, le dice, no descuides el don que hay en ti, que fue dado mediante profecía por la imposición de las manos del presbiterio. Y en segunda de Timoteo 2:2 le dice, segunda de Timoteo 2:2 le dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar. Él enseñaba. Segunda de Timoteo 4:2-5 dice, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye y reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Miren lo que hacía Timoteo, enseñaba, predicaba, exhortaba, pastoreaba, evangelizaba y enseñaba. Qué tremendo, hermanos. Y Dios le dice a través de Pablo, aviva el don que hay en ti. Yo quiero decirle, iglesia, que ustedes tienen que avivar también el don que hay en ustedes. No se vayan a la tumba llevando sus dones. Amén. Aquel que tiene, hermanos, lo que es el canto, hermanos, desarróllelo más para el Señor. Pero no solamente piensa en tener solamente, no, yo solamente canto. Hermano, ¿por qué no hace el intento? Mire, Timoteo evangelizaba, enseñaba. Por ejemplo, se ha dado cuenta que yo mayormente mi ministerio es pastoral. Me gusta, y maestro, enseño la palabra. Pero también cuando yo salgo a la calle, yo puedo hacer de evangelista. Y no es difícil. Y uno puede decir, no, que predique otro, porque mi don no es evangelista. Hermanos, ¿que no puedo predicar del amor de Dios? Fácil. Cuando hay esa pasión en tu corazón, hermanos, de predicar la palabra de Dios, tú no vas a poner inconvenientes. No, pero yo no soy evangelista, pero yo no soy pastor. Hermanos, tú tienes que levantarte. Dios te va a dar las palabras. Dios te va a dar la sabiduría. Dios va a poner en ese instante las palabras que tú vas a hablar. El Espíritu Santo. Entonces yo quiero decirle a las personas que cantan, no solamente que se concentren en que cantan y nada más, me gustaría que también ellos predicaran. Hay muchas personas que predican y cantan. Miren, entonces hermanos, pídele a Dios sabiduría y aviva el fuego que hay en ti. Tú puedes ser una persona, hermanos, que puedes ir a una iglesia y puedes en ese momento, hermanos, vamos a adorar al Señor. Puedes atraer la presencia de Dios y después puedes predicar. ¡Qué bonito! Pero yo no me he concentrado mucho o me he puesto como un desafío, voy a cantar. Yo me he concentrado, no puedo tenerlo todo también. Yo predico, enseño, puedo hacer. Pero una vez dije, Señor, creo que no lo hago tan mal. Y también me gustaría, o sea, depende de uno, hermano. Depende de uno para el Señor darle lo mejor. Tampoco voy a pretender, hermanos, que me salgan unos tremendos gallos y poder yo, hermanos, cantar. Entonces las personas tenemos que si Dios te ha llamado, tienes el don, tú sabes que es tu don, perfecciónalo, aviva el fuego que hay en ti, el don. Entonces, por ejemplo, yo me matriculé en un lugar porque el seminario no te saca pastor, o sea, los seminarios no sacan pastores por si acaso, sino tú tienes que tener el llamado ya. Dios es el que levanta pastores, maestros, evangelistas. Tú te vas a esos lugares para capacitarte, para que tú puedas Dios te pueda usar de una manera mucho mejor. Puedas instruir, puedas aconsejar, puedas saber un entendimiento correcto de las Escrituras. Yo no me quedé solamente diciendo, Dios me ha llamado y tengo toda la autoridad de Dios y así que voy a predicar. Hermanos, tenemos que prepararnos, tenemos que invertir, tenemos que, hermanos, dar lo mejor al Señor. Así que el que canta y usted a sus hijos, aviven el don también que hay en sus hijos, inviertan, para que ellos se preparen, para que ellos sean mejores.
Entonces, para que le sirvan a Dios y un momento dado, sus hijos, hermanos, van a ser usados por Dios, van a tener las herramientas, van a tener todos los talentos, porque usted desde pequeño los ha invertido en ellos. Hermanos, Dios los bendiga. Yo quiero decirlo que el don que usted tiene, avívelo para la gloria de Dios. Amén. Vamos a orar. Amado Jesús, te doy gracias en esta noche, Señor.